Vamos a hablar de las razas de los caballos. Sí, porque aunque a simple vista parezcan todos iguales, son bastante distintos. Coméntanos sobre las razas. ¿Cuántas razas hay? ¿Cuántos tipos? Pues en la actualidad hay aproximadamente registradas unas 200 razas, pero empezaron a diferenciarse hace ya muchos años y en la antigüedad se creía que había aproximadamente 3 caballos primitivos, que era el caballo de los bosques, que era quizás el que ha heredado hoy en día el caballo de tiro, era un caballo pesado. Luego había un caballo más pequeño, que era el de las mesetas, y el de las estepas, que era un caballo más ligero, como el árabe de hoy. ¿Desde hace cuánto han aparecido nuevas variantes? Quizá desde hace aproximadamente 5.000 años, que empezaron estos tres tipos de caballos empezaron a diversificarse. También ha influido mucho, como comentábamos el otro día en el programa, los cruces que ha realizado el hombre, porque eso nos sigue pasando todavía, ¿no? Tú ves 2 caballos y dices, uy, qué grupa tiene este más buena, o el otro, mira qué cuello más bonito, más bien insertado, qué fuerte. Si tuviera la grupa de este, el cuello del otro, el pelo de aquel, pues me salía el caballo perfecto, ¿no? Entonces, pues la gente ahí también ha influido mucho en todos estos cruces, hasta, ya te digo, creo que hay alrededor de unas 200 razas hoy en día. ¿Y cómo se podrían agrupar? Normalmente casi todas las bibliografías hacen 7 grandes grupos de caballos. Uno, por excelencia, es el árabe, el caballo árabe. ¿Por qué digo que es el caballo pura sangre por excelencia? Porque durante siglos ese es el único caballo que ha permanecido puro. Es decir, que desde hace muchos siglos no se ha cruzado con otros caballos y ha perdido esa línea de sangre. Se ha permanecido pura. Sí que ha servido para mejorar otras razas. El árabe se ha cruzado con muchos otros tipos de caballos y ha generado nuevas razas, pero su línea se ha conservado. Otro grupo sería la del pura sangre, que son los caballos tan conocidos ingleses de las carreras y tal, pero que descienden también de un cruce con árabes. Se cruzaron los caballos islandeses e irlandeses con el pura raza árabe y surgieron en el pura sangre. Otro grupo, podríamos agrupar a todas aquellas razas de sangre caliente. Las de sangre caliente son aquellos caballos que viven en climas cálidos, tienen un pelo fino, las patas son largas, la cola es de una inserción alta y en fuente, no está pegadita a la grupa para facilitar la liberación del calor. Comparte ciertas morfologías ese tipo de caballo de sangre caliente, y son los que normalmente se utilizan para el deporte. Ya desde el siglo XVIII los deportes más famosos eran el polo o las carreras, la caza a caballo. Otro grupo sería la sangre fría, que son animales que viven en lugares más fríos, por lo tanto tienen un pelaje más grueso para protegerse mejor de esas temperaturas. Son más pastueños, más tranquilos, más robustos, y son los que desde la antigüedad se habrían usado para el transporte, como lo que estábamos comentando antes. Otro grupo, los trotones, que se llama trotones porque es un tipo de caballo que quizá le cuesta más galopar. Y por último los ponis, que son los que miden menos de 1,5 metros. Y entre tanta raza, entre tantos grupos, que hemos dividido 7 grupos, ¿cómo se pueden distinguir las razas unas de otras? ¿También tienen diferentes caracteres, como por ejemplo las personas? Sí, por supuesto. Las personas también pertenecemos a zonas distintas del globo terráqueo, también tenemos características distintas. ¿Cómo distinguirlos? Pues todas estas razas, cada una de ellas comparte una serie de características, no solo morfológicas. Morfológico me refiero en cuanto a la forma del caballo, a qué forma tiene. También a características funcionales, es decir, a cuáles son sus movimientos y para qué se puede aplicar, como es lo que estábamos hablando, para el tiro o para el deporte. Y como tú estabas diciendo, también en el carácter. Las personas nos distinguimos tenemos caracteres distintos. Los españoles somos de una forma de ser pues muy alegre, muy desenfadada, y el caballo español también es parecido, es un caballo juguetón, es un caballo simpático. En cambio el caballo alemán es quizá más como el carácter de una persona alemana.
No es nada malo, pero son un poco más fríos, un poco más distantes, más suyos. El caballo alemán, cuando lo sacas del box, él no quiere juegos ni quiere tonterías. Él quiere trabajar, terminar su trabajo y a la cuadra y punto, ¿no? Y el caballo árabe, que quizás son los 3 grupos más característicos, pues también tiene un carácter un poco más variable, distinto también al del español. Y entre todo esto, coméntanos, también supongo que en esos rasgos morfológicos, ¿en qué se diferencia? Pues cuando tú miras a un caballo es muy difícil decir quizás la raza exacta. Bueno, la pura raza español o el caballo árabe son fáciles de distinguir, pero otras quizás no sepas decir a qué raza pertenece, pero puedes aproximarte fijándote un poco en los rasgos de su cabeza, en su perfil. Su perfil me refiero a la línea que va de sus ojos a su nariz, o a su dorso. Su dorso es donde va montado el jinete, qué forma tiene, o su grupa, su cola, sus extremidades. Tienen características distintas a la raza y quizás no sepas decir a qué raza pertenece, pero sí te aproximas. ¿Y qué razas destacarías? Pues como te estaba diciendo, yo creo que las más características son el pura sangre árabe, por su condición de pura sangre, el caballo centroeuropeo, el pura sangre inglés y por supuesto el nuestro, el caballo español. Si quieres te cuento un poco las características así a grandes rasgos de cada uno. El pura sangre, por ejemplo, ¿qué destacaríamos de él? Pues tiene una morfología muy característica. Es un caballo que no es muy grande, es muy ligero y tiene una cabeza, un perfil, lo que hablábamos antes, la línea que va de sus ojos a su nariz, es un perfil convexo. Es decir, que no tiene un perfil recto. Tiene unas orejas pequeñitas y unos ojos muy grandes y muy expresivos, muy saltones. Su cola es de implantación alta y está en fuente, que eso le da también una imagen muy característica. Ver a un árabe trotando con la cola así plantada es una imagen muy bonita. Es muy resistente, tiene un gran equilibrio, una suspensión increíble, tiene, como decíamos, un carácter muy enérgico y es una raza tan antigua, como decíamos antes, que hay distintas leyendas. Está las leyendas árabes que dicen que el dios lo creó en un soplo del sur, al caballo árabe, sí. O los griegos que decían que Poseidón con su tridente lo hizo emerger de las olas al caballo árabe. Son historias curiosas. Bueno, si quieres pasamos a los caballos centroeuropeos, que quizás el más conocido, el que más fama tiene es el llamado hannoveriano, que tiene su origen en Alemania. Es un caballo mucho más grande, más pesado, suele ser de capa castaña. Y como decía, una de las características de esta raza son sus aplicaciones, que debido a sus movimientos lo hacen un caballo muy bueno para la competición en doma clásica. Es el rey por excelencia en la competición de doma clásica. ¿Por qué? Porque su gran energía y potencia de sus posteriores, de sus pies, lo hace tener unos movimientos muy amplios y muy suspendidos. Parece que va flotando, que no le cuesta avanzar, que este equilibrio y esta flotación solo se le arrima un poquito el árabe, pero por equilibrio, no por fuerza. Entonces lo hacen ser el rey de las pistas en doma clásica. Lo que pasa es que le falla un poquito la reunión al caballo alemán, es demasiado grande. ¿La reunión? Bueno, sí, me refiero a la reunión para ejercicios en los que el caballo debe adoptar una conformación redondita. Hablaremos, se me está ocurriendo, por ejemplo, hablar en el siguiente programa, aunque ahora continuemos, del pura sangre español, ¿te parece? Para conocerlo un poquito más. Sí, claro, creo que se merece, por supuesto, un programa dedicado al pura raza español. Se nos ha quedado por comentar las características de los pura sangres. Bueno, sí, los pura sangres, como decíamos antes, que vienen de los caballos nativos de Inglaterra o de Irlanda, cruzado con los caballos árabes para empezar en el siglo XVIII a las competiciones estas que hablábamos. Tiene también unas características muy morfológicas muy llamativas. Tiene un perfil recto, una cruz muy pronunciada. Y eso, perdona que te interrumpa, pero eso de cruz
Si la cruz es donde acaba el cuello del caballo y donde empieza el dorso, que vuelvo a repetir, donde va montado el jinete.